Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Buenas tardes, Dalton. ¿Cómo Hola. Estás? Allí, viviendo, para variar. Un gusto y un honor poder presentar tu novela. Empecemos con una breve presentación de los datos más importantes de la vida y obra de Dalton Osorno. Dalton Osorno es de Jipijapa, nació en el año 1958 y es un poeta, narrador, crítico literario y maestro universitario, ex maestro universitario. Se licenció en literatura por la Universidad Estatal de Guayaquil. Publicó el libro de cuentos El vuelo que me dan tus alas, del año 1988, que es una edición de la Universidad Técnica de Babahoyo, donde laboraste gran parte de tu vida, ¿no? 36 años aproximadamente. 36 años, ni más ni menos. También eres autor de los poemarios Visión de la Ciudad, del año 1996. Este libro, en una versión preliminar, obtuvo una mención de honor en el concurso Ismael Pérez Pazmiño de Diario El Universo. Luego viene el libro Palíndromo. Al año siguiente, en 1997, Palíndromo se publica con el sello de Manglar Editores. Luego viene Amantazgos, en el año 2000. Si te sobra un ejemplar, por favor, me regalas, porque yo he buscado ese libro y no lo tengo. Es un poemario breve que publicó la UTB, Universidad Técnica de Babahoyo. Y en el guardaremos. Gracias. Y en el año 2003, tu poemario más importante, No hay peor calamidad, desfachatez
infatuamiento que un poeta enamorado. Ese es el título muy, muy corto, abreviado de, de tu poemario más importante. No hay peor calamidad, desfachatez, infatuamiento que un poeta enamorado. Con este libro, decía, el más importante de tu carrera, y ganaste el premio único del 7º Concurso Nacional de Literatura, muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Conmigo compilaste unos cuentos ecuatorianos en un libro que se llama El escote del oculto, publicado en el 2006. El escote del oculto, antología del relato prohibido. Cuentos de corte erótico, que fue una publicación muy, muy importante para nosotros. Estoy buscando Duración del Esfumato. Duración del Esfumato es un poemario tuyo que salió en el año 2017. Un poemario que me parece fundamental en tu carrera literaria. Y tenemos tu más reciente novela, Crónica para jaivas y cangrejos, que es la que nos convoca hoy. Entonces, mi primera pregunta, Dalton, sería con respecto de el vuelo que me dan tus alas. Hay un cuento que está en ese pequeño libro que se llama Manuco. Manuco es un cuento que en su momento causó revuelo en esta ciudad por tocar el tema del onanismo. Entonces, Manuco es el apodo de un personaje onanista, ¿no? Y en este texto, pues, recreas cierta marginalidad, ¿no? Desde un margen, estructuras ese personaje. ¿Podrías, por favor, hablarnos de qué manera ese cuento, Manuco, o ese libro, El vuelo que me dan tus alas, constituye el embrión de Crónica para jaivas y cangrejos que nos convoca esta noche en la Feria del Libro de Guayaquil? Gracias Marcelo por estar con nosotros en el bautizo oficial de la novela. Es fundamental agradecer a la campaña nacional del libro y la lectura, Eugenio Espejo, y a Casa Egues, que fueron las que convocaron este premio, el premio de la novela de la que vamos a platicar esta tarde, que se premió en la pandemia. Tuvo la suerte de tener una edición digital, y ahora en el mes de mayo ha tenido, en agosto, su edición impresa. Entonces, ese es un poco cómo la escritura viene a bautizar. En el vuelo que me dan tus alas está todo un sueño que yo tenía de escribir lo guayaquileño, la guayaquilemía, la guayaquileñía, la cultura vista desde todos los ángulos. Esas calles eran donde transcurre el cuento, que es en la calle Colón, al salir a la calle Quito, en ese espacio sórdido, era una ruta que yo tomaba cuando venía de mis clases del Vicente Rocafuerte a la casa y venía con un montón de amigos. Siempre me llamó la atención las hurgamanderas, desde niño, desde muy pequeño. Y perdón, Dalton, ¿qué son las hurgamanderas para nuestro público? Prostitutas. Es un término muy castizo, muy lindo, muy eufónico. Ese era realmente el título de la novela, pero en el camino se fue mutando, si cabe el término,
para las señoras de la noche, para las mujeres de las 4 letras, existen tantas palabras hermosas como furcia, tía, Lea, Isa, que es preciosa, que son de tres letras. Pero Urgamanderas es una palabra muy preciosa que aparece como un sueño de titular la crónica novelada. Entonces ese ambiente, para un muchacho pueblerino, yo vine en el año 70 a Guayaquil, toda la ciudad, todo su color, su perfume, su gastronomía, su manducada, como yo llamo, me parecía muy atractivo, muy conmovedor, muy fundamental. Y esa calle en particular, la calle Colón, yo vivía en Eloy Alfaro y Manabí y salía a lo largo de Eloy Alfaro hasta llegar a Colón y luego tomar la ruta Vicente Rocafuerte. Siempre fue una ruta que me fascinó, que me encantó, que fue marcando mi placer por sentir una admiración por lo prohibido y escribir de lo prohibido. No olvidemos que Guayaquil es una ciudad-puerto y con el hecho de ser una ciudad-puerto tiene muchos elementos vedados, prohibidos o señalados. Entonces, Manuco es eso, básicamente. Fue malinterpretado, se publicó en una revista del Banco Central allá por los años 80 y los escritores que estábamos en esa selección fuimos nombrados, calificados de pornógrafos, procaces, innombrables y peligrosos, ¿no? Éramos como los marcados con, si cabe el término, con el SIDA de la literatura, ¿eh? Por ahí es el asunto. Pero siempre ese elemento prohibido, y no con el morbo, sino con una admiración sana, me estaba dando la punta para escribir algo mayor. Algo mayor. Dalton, Visión de la ciudad, tu primer poemario, viene a ser el equivalente poético de Crónica para jaivas y cangrejos. Visión de la ciudad, publicado en el año 88 del siglo pasado, es ya un catastro poético de Santiago de Guayaquil. Y lo releí esta mañana y las coincidencias con tu novela Crónica para jaivas y cangrejos son enormes. ¿Cómo podrías tú conectar ambas obras, Dalton? Para un chico pueblerino que viene a una ciudad en el año 70, la admiración por la ciudad, con mi limitada visión, conocer la ciudad transformándose, sus espacios, su música, su tiempo, sus restaurantes, el encanto del viejo Mercado Sur, que era el lugar donde yo vivía en Eloy Alfaro y Manabí, y Gallegos Lara vivió en Manabí y Chile, creo. Entonces todo eso tenía que ver el deslumbramiento de la ciudad, el descubrir las maravillas que tenía la ciudad, las maravillas visibles o las maravillas prohibidas fueron marcando eso. Entonces, Visión de la ciudad es mi visión, sin caer en mi cieguismo, es mi visión poética de la ciudad, de mi admiración por la ciudad, donde van a ser una especie de TOD, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo por Guayaquil, como que vine a la ciudad y descubrí mi escritura, mi oficio, mi profesión, mi amor por esta ciudad, por todo el encanto que genera esta ciudad. Entonces allí la conexión, allí hay, como bien dices tú, Marcelo, hay un registro ya que va señalando espacios, que va dando pautas, termina con un relato de abandono, ¿no? Entonces por allí es el asunto. Dalton, en Palíndromo, poemario publicado en el año 1997, en Palíndromo ya hay una conciencia muy clara de ese poderío que tú tienes con la lengua, con el lenguaje. El mismo título nos habla de cómo hay una entidad que domina la lengua al revés y al derecho. Es decir, una visión palindrómica de
de la lengua en la que estamos comunicándonos en este momento. ¿Y qué podrías tú decirnos de palíndromo que nos conecte con los juegos de lenguaje que nos planteas en tu novela Crónica para Jaivas y Cangrejos? El libro está dedicado secretamente a Hugo Mayo, que fue un poeta marginado, ¿no? Que fue un poeta condenado, un poeta vanguardista muy Fuiste secretario de él, ¿no, verdad? Sí, yo ordené un libro de Hugo Mayo, rescaté en la biblioteca Rolando. Esta mañana, ayer que estuve pasando por la biblioteca, recordaba eso con el administrador del museo, con Melvin Hoyos, cuando nosotros podíamos tocar los libros O sea que tan antiguos. si el turco Adún se vanagloriaba de haber sido secretario de Neruda, tú puedes presumir de haber sido secretario personal de Hugo Mayo. Secretario, amigo, para ordenar los poemas del Zaguán de Aluminio, que fue un libro robado y que también históricamente los originales de esa edición final que compilamos también fueron hurtados. Bueno, eso no viene al caso, pero era el pretexto de ese poeta vanguardista de origen manabita, como el mío, testimoniar un poco otro fragmento de la ciudad, el gran amor por la ciudad y sus prohibiciones, ¿no? Pero sí viene el caso, Dalton, porque en la novela que presentamos esta noche hay manuscritos robados, hay códices transfundidos, así que todo es robo metatextual, cita, apropiación de la historia. Obviamente, ya lo vamos a ver en unos minutos más. Y luego tu siguiente libro es No hay peor calamidad, desfachatez, infatuamiento que un poeta enamorado. Tu primer premio nacional de literatura en el 2003, premio único del concurso de literatura del municipio de Guayaquil. En tu aprendizaje de escritor, ¿qué te deja este poemario? Y una vez más te pido que por favor lo conectes con Crónica para Jaivas y Cangrejos. Por las lecturas, por las pasiones de las lecturas, aprendes la economía de la lengua. Y cuando pretendes una poética narrativa o una narrativa poética, tienes que trabajar con el discurso. Y allí echas mano de todo lo que tienes, de tu gran oído, del excelente oído que tienes, de las eufonías que te dejan la literatura, del diccionario, pero sobre todo de las hablas. No nos olvidemos de que Guayaquil es una ciudad donde confluyen muchas culturas, y al confluir muchas culturas hay muchas hablas, la presencia de muchas etnias. Entonces, el cifrar, el poetizar, el cifrar, el esconder y trabajar con la lengua, pulir con la lengua, los maestros que nos fueron enseñando, ¿no? Yo diría que soy tan copiador de Cervantes como un inspirado copiador de la poética de Joyce, no solo del Ulises, sino de los poemas de Joyce, donde él enseñaba el doble oficio del poeta vedado, del poeta escondido o del poeta muy presente, pero sobre todo a trabajar con la frase, a pulir la frase, a buscar la palabra y el efecto de la palabra dentro de la frase, del ritmo que debe tener esa palabra allí donde esté, sea verso o sea prosa. Entonces por allí es. Y esa desfachatez es la desfachatez del escritor. Definitivamente somos infatuados, somos desfachatados, ¿no? Y por ahí viene, era ir cifrando el sueño mayor, un sueño que me nació una tarde al salir de la biblioteca del Vicente Rocafuerte, después de leer Los Miserables, en esas ediciones de doble columna, que tengo que escribir algo sobre esta ciudad, mi deuda es con esta ciudad, hay que escribir algo, ¿cómo lo escribo? Por allí era la idea, y comencé a amontonar investigaciones sobre la historia, fundaciones, piratas, su música, su comida, sus grandes bandoleros, los escritores significativos, los que habían tocado lo No te me adelantes, supuestamente prohibido. no te me adelantes, todavía no llegamos a Crónica para Jaivas y Cangrejos. Y yo también estoy muy ansioso de llegar a esa tu obra magna. Y yo creo que hasta allí es una etapa dentro de la
escritura de Dalton Osorno y las directrices están muy claras. Un escritor cultista, libresco, que tiene una obsesión por cómo suenan las palabras y los disparadores semánticos de las mismas. Un escritor que maneja un lenguaje telegráfico, críptico, con una ametralladora de referencias intertextuales, ¿no? Es decir, una escritura que se muestra partidaria de recoger otras tantas escrituras. Entonces, se viene en el 2017, duración del esfumato, tu libro más personal. ¿Por qué tu libro más personal? Porque plantea a través de una serie de poemas tu condición de afaquia, tu aparente limitación visual que, digo aparente porque solamente hay que pensar en Homero, John Milton, Borges, para hablar de la deficiencia visual como un acercamiento completo hacia la cultura universal. ¿Qué te deja a ti duración del esfumato como el poeta ciego que nunca serás? Gran lectura. Otra vez la visión de la ciudad, fragmentada. Hay elementos que se fundieron allí, que se salieron de la novela, que son parte de la novela, pero era exactamente eso, un homenaje a esa visión trizada del cristal con la que yo miro esta ciudad. Hay espacios, hay encantamientos, hay nombramientos de la ciudad, cuánto ha crecido desde el río hasta el estero, su eufonía, sus olores, la exquisitez de las comidas del mercado sur, todo aquello, ¿no? Es un libro que hace un homenaje a mi visión muy, muy particular, como dices, de la ciudad, y un homenaje a mi padre muerto prematuramente. Está dedicado a él el libro, así es. Y el libro está dedicado a él, es un homenaje a mi padre, de quien heredé este extraño apellido y esta magnífica ceguera. Mi hija decía que lo poco que vemos es una bendición que nos permite pensar más hasta allí ella, ¿no? Lo que yo no veo lo imagino, y si no lo imagino lo invento. Y por ahí viene el oficio de escritor, ¿no? Ahora sí entremos, Dalton, a Crónica para Jaivas y Cangrejos, novela que ganó el premio La Linares 2020, premio compartido con Firmamento de Hans Beer. En medio de la pandemia, la peste, la plaga, como quieras llamarla, esta noticia fue una varada de frescura dentro de tantas malas noticias. Cuando me llamaste para contarme sobre tu premio, yo realmente no reaccioné como quizás se tenía que reaccionar, de manera eufórica, complaciente, etcétera. Simplemente sentí que era un acto de justicia para un escritor que toda su vida se la ha pasado trabajando en esta dura, silente tarea de labrar las palabras. Siempre ha sido un orfebre de las palabras. Y ese premio merecido permite visibilizar tu escritura. Una escritura que, repito, no es fácil, no es de una aprehensión sencilla. Es un desafío intelectual leerte. Y eso es bueno. No cualquiera puede leerte. Hay que tener mucha voluntad intelectual, mucha imaginación semántica, mucho amor por el lenguaje como tú lo tienes. El público presente tiene que saber que Dalton Osorno es un buceador de diccionarios, un diccionario ideológico, un diccionario de uso, un diccionario etimológico,
todo está siempre en la mesa de trabajo del poeta Dalton Osorno. Y ese amor por el lenguaje nos trae tu primer relato de largo aliento, que es una serie de episodios yuxtapuestos, episodios que están estructurados con los siguientes nombres: Códice, Perjurios. Perjuros. ¿Corrigieron en la nueva edición, corrigieron el Perjurios que estaba en la edición de abril, te pregunto? Perjuros. Hay un Perjuros. Perjurios. Sí, hay un error en el índice. Ya. Mientras tienes todos los perjuros, hay un Perjurios primerito, Perjurios 1. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Sí, hay que decirle al editor que corrija eso en la siguiente edición. Pero me gusta la palabra perjurios y perjuro porque tiene que ver con el falso testimonio, ¿no? Y me parece importante la palabra códice porque es el manuscrito en el cual se codifica visualmente la historia con mayúsculas. Me parece acertado el poner a ciertos fragmentos el nombre de piratas por la piratería intertextual que tú bien ejerces, saqueando todo tipo de textos. Hay que decir de entrada que Crónica para Jaivas y Cangrejos es más que la novela de un poeta, es la novela de un historiador, alguien que se ha pasado toda la vida escrutando libros de historia referentes a Guayaquil. Crónica para Jaivas y Cangrejos es un catálogo de personajes históricos de esa guayaquilemía que acabas también de plantear. Y todo sirve como un telón para hablar de la 18, la calle Salinas, el barrio de Tolerancia, que es el epicentro de tu novela. Por eso me parece importante que la novela se llame Crónica, porque nos acerca mucho a la historia como disciplina, a la historiografía. Crónica como el relato de hechos y de sucesos de un presente o de un pasado lejano o no tan lejano. Me parece que no hay una contradicción entre jaivas y cangrejos, me parece que no hay una redundancia. Con lente osorniano busqué en el diccionario lo que es la palabra jaiva, y en España significa vulva, ¿no? Entonces, Crónica para Jaivas y Cangrejos es también ese ir escrutando, diseccionando lo que es la feminidad. Y esto me lleva como pretexto para hablar de la gran figura de tu novela, que es Ambrosina de Amay. Esta Linares guayaca que es la reina y señora de la historia con mayúsculas, a la que tanto el cronista como el novelista, los otros a ella, acude a ella. Interlocutores. Te congelaste. ¿Quién es Ambrosina de Amay, Dalton Osorno? Un personaje de ficción. Una narradora culta que domina todo, que sabe todo, que es admirada por el joven escribidor, palabra que me gusta usar, y también es admirada por el viejo cronista. Es la construcción de la voz de todas las mujeres de Guayaquil con todo su poderío. Ella es la contadora de la historia, los demás son encantados por ella. Alguien en la infancia se llamó así, una amiga de la infancia se llamó así, luego encontré un nombre en una obra de Fonseca, coincidentemente de origen brasilero, y tomé ese nombre de Ambrosina, que tiene una eufonía muy hermosa para la ambrosía de los sabores y de contar, y le puse Amay por el río Amay, que tiene que ver con la historia guayaquileña, ¿no?
por allí es el asunto. Es un personaje de ficción, de ficción. Pero hay personajes que no son tan ficcionados. Tenemos una conferencia de Rodolfo Pérez Pimentel, no se le nombra a él dentro de la novela, pero obviamente se habla de una conferencia pública del cronista vitalicio de Guayaquil, en una vieja casona universitaria. Y así como Pérez Pimentel, están cifrados otros tantos personajes, porque esta novela también es una especie de eroscopía en la que se van erigiendo, mostrando personajes heroicos, esos héroes menores de la guayaquilemía. ¿Cuáles son esos otros personajes, Dalton? El personaje central es Rodolfo Pérez Pimentel, que está citado con su obra. También aparecen una serie de novelistas guayaquileños marcados allí, personajes guayaquileños que han desaparecido tristemente y han muerto. El fotógrafo Helio Armas, que es el que toma las fotos a Ambrosina de Amay, Miguel Castillo Lara, que también murió, el autor de Guardilla, Tomás Mancheno, que es el comisario que manda a cerrar el prostíbulo para que las damas de la noche pasen el examen profiláctico, el señor Antonio Gómez Iturralde, que aparece citado con las pelandruscas, el poeta Fernando Nieto Cadena. ¿Qué son las pelandruscas, Dalton? Prostitutas también, prostitutas, es otro término que tiene otro parecido, pelandruscas y pelandruscas. Todos los seudónimos, perdón, todos los sinónimos que conozcas del término, por favor. El más precioso con el que yo me quedaría es Urgamandera. Prójima, Coja, Lea, Urgamandera, Guaricha, Jinetera. Llegamos a acumular sobre la prostitución, sobre las prostibulantes, sobre los conejos, sobre los alcancías, sobre las madán, sobre los guardaízas, guardacamas, por ejemplo. Isa es una palabra tan hermosa que ya la citamos. Llegamos a acuñar yo diría más de 1300 términos, y hubo que pulirlos, ¿no? Hacerlos funcionar en el texto. Nunca se habla con la palabra de las 4 letras, hasta se dice las mujeres de las 4 letras. Y cuando se cita la palabra puta en el texto, no la dice el narrador, por ejemplo, la repite muchas veces una cita de Walter Benjamin, del filósofo. Entonces, había que crear una poética también de esto, una poética. Fernando Nieto Cadena, que fue maestro en la universidad, que tiene un capítulo allí, algunos elementos citados, muy citados, ¿no? La escena esa de haber llevado a la trova cubana, sacarla de un bar del centro de la ciudad, llevarla a un cabaret de la ciudad, fue real, y nosotros la convertimos en ficción al meterlo realmente en un cerco, en un prostíbulo, en una casa del amor pagado de la calle Salinas. Y así como nos das un montón de sinónimos para el término prostitutas, aunque dijiste que conocías 1300. Aproximadamente, para ellas y ellos. En el códice 12 conté 47 maneras de nombrar a la 18. También. Calle Salinas, la 6x3, Bahía del Sexo, Recoveco de la Perdición, Guayaca, Cuadro de Rameruelas. Cuadra de Rameruelas. Cuadra de Rameruelas, las 5, 6 y 7, como la polla de las carreras de caballos de los años 60, Callejón de las Buenas Mozas, Cubil de Chullonas, Arrabal Corrompido, Esquina de Fleteras, Angostillo de Barraganas, Portal de Boquitas Pintadas, Callejuela de Volantuzas, Arena de Pobretas, y así podríamos seguir y seguir y seguir. ¿Cuál sería tu personaje urgamandesco más importante en esta novela? Andrés Munizaga nos dice en el chat de Zoom que Ambrosina de Amay es un personaje fascinante de una mujer prostituida, como diría Minta Buenaño. ¿Crees que ella es la Etaira mayor? Ella es mi admiración. ¿Y por qué no Rubí? Solita fue construyéndose. ¿Y por qué no Rubí?
Rubí es la historia de una alumna muy querida, una alumna de un sector marginal que fue prostituida y ella me contó su historia. Ella me contó su historia. En Pirata 5 encontramos la voz de Francisco de Orellana. Es tanta tu pasión por la historia, por el lenguaje, que logras simular el español antiguo, seamos más precisos, el español arcaico, el castellano arcaico, y te mandas uno de los capítulos más importantes de la novela. ¿Qué dificultades técnicas implicó para ti simular la voz de Francisco de Orellana? La lectura de los cronistas de Indias, tanto del mundo europeo como los nuestros, y querer apropiarme de la voz del capitán, ¿no? Con toda esa ceremonia, que todo era para el rey, con esa asonancia, y era el pretexto para decir, esta ciudad fue fundada tantas veces y trasladada tantas veces, pero hay un cronista que anda escribiendo sobre mi ciudad, porque de eso se trata, o sea, hacer Rodolfo Pérez me dijo, es como una ensalada rusa que has hecho, hacer una mistura de todo, de la historia, de las comidas, de todo, un tejido cifrado y fragmentado que pueda leerse independientemente. Ayer en una conversación conectaban esta pequeña hazaña narrativa con la grandiosidad de La Rayuela de Cortázar y declaré mi inmenso amor en los años 70 por Cortázar y por Rayuela y por el libro de Manuel. Alto, También perdón que te interrumpa. Aminta Buenaño te pregunta, perdón, en el chat de Zoom, considerando la complejidad de la lectura a la que hace referencia Weiss, ¿cómo ha reaccionado el público lector y cómo quisieras tú que reaccionara? Humberto Eco dice en las apostillas al nombre de la rosa que el escritor no debe allanarle el camino al lector, es una frase de cajón. Yo no creo en la complejidad del libro. La gente ha gozado mucho, las llamadas han sido muy, muy satisfactorias. El fraseo está bien puesto allí, funciona cada capítulo, cada parte, vamos a llamar, de los 48, tiende a tener su propio ritmo, su propia semántica y, bueno, lo difícil también es estimulante, decía Lezama Lima. Y cuando he hablado con lectores viejos que pasan de 70 años, colegas, maestros, me han dicho que no han tenido ningún problema con el fraseo, ¿no? Dalton, Que funciona bien allí. Y con la Linda, grosería del término también, con la grosería del término también. Linda Barresueta pregunta lo siguiente. ¿Es una mirada masculina sobre la prostitución? Entonces, ¿cuál es la voz femenina sobre este problema de la prostitución? Yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Y la mirada está en el texto, yo no lo puedo explicar. En la construcción de una orgamandera de alto coturno, muy culta, que estos fenómenos se pueden dar. Yo no podría explicar el libro, esa es tarea de los críticos. Lo que hicimos fue organizar toda una serie de ideas. Yo creo en la gran literatura, en la literatura significante, en la literatura funcional. No me hago líos con la frontera de géneros literarios y con la apreciación de género. No, soy un ser humano, soy un escritor. Dalton, pero hay muchas, Pude haberme llamado Daltina Osorno, ¿no? Pude haberme llamado. Dalton, pero hay muchas María Joaquinas y muchas Linares dispersas en tu novela. O sea, hay voces femeninas perfectamente captadas y agarras la voz de la feminidad. O sea, si hay una mirada a otra, si hay una mirada femenina sobre este problema, porque tú les das la voz a las que no tienen voz. Entonces me parece importante revisar aquellos capítulos en los que
hablan sin persona interpuesta. Lina Luján, Lina Luján. Por ejemplo, Lina Luján. Lina Luján. El de Chica Linda, el que es para Julio Jaramillo. El fantasma de JJ sobrevuela tu novela correcto, también. Correcto, porque es un elemento cultural, ¿no? El mismo que citaste, Rubí, no queriendo jamás cambiarse su nombre. Rubí fue mi alumna, está en las listas del lugar donde yo conversé con Rubí. Y Dalton, tuvimos que hacer trabajo de campo con Rubí, encontrarla en un bar, encontrarla en un bar de allí a Rubí y sentarnos a conversar como el maestro con su alumna, ¿no? Dalton, Hans Behr Martínez dice: felicitaciones nuevamente, Dalton, un libro histórico, poético, narrativo. Tu compañero de premio te saluda afectuosamente. Muchas gracias, Han. Ya nos conectaremos para ver tu firmamento. Gracias por tu saludo, tu lectura y por compartir este premio histórico. Sí, es muy importante. El lanzamiento de Firmamento, la novela de Hans Behr Martínez, es precisamente en 20 minutos para los que deseen conectarse. Dalton, no puedo dejar pasar por alto el Códice 2. Un hermoso sainete o una hermosa farsa en la que hablan la calleja y la ciudad. Un diálogo muy poético, casi metafísico, entre la 18 y Guayaquil. Y hay toda una serie de reclamos, de varíos, o varios y desvaríos. Hay toda una serie de azulinaciones y alucinaciones realmente muy logradas en este diálogo, uno de los capítulos más extensos dentro de lo breve que es cada episodio, ¿no? Entonces la ciudad le dice: yo soy la que te llevo en mis entrañas y te guardo cual castigo de tus fementidos demonios. Le dice la ciudad a la 18: una ínclita ciudad jamás bajará al albañal de tus vituperios, calle inmunda, que hasta trocaste tu alias por miedo a reconocerte en la misma esencia de giras y padrotes. Mi pregunta, Dalton, es: ¿cómo se te ocurrió este experimento de siglo de oro tan impresionante? Poner a conversar en un lenguaje neobarroco o neobarroso a la 18 con Guayaquil. Invención. Estaba el diálogo originalmente entre la prostituta representando a la calle y la dama culta representando a la ciudad. Y en ese podar, en ese limpiar, se quitaron esos elementos y se le dio la forma de sainete, bien lo has dicho. Preguntaban si era guión de cine u obra de teatro. Entonces, era la única manera de crear ese contrapunto, porque no hay un diálogo agresivo, sino es un contrapunto peleando sus identidades, la de la ciudad, que busca su reconocimiento, y la de la calle, que fue amurallada, borrada para la defensa de sus identidades, ¿no? Y ahí también se cuestionan los nombres de la ciudad y las fundaciones, ¿no? De ambas. Dalton, te felicita a través del chat de Zoom Maritza Sino y Mariela García. Lindo. Grandes amigas, grandes escritora, pintora y lectoras de esta obra les ha fascinado. Igual a Minta. Esta obra ha sido recibida por los amigos escritores con mucho cariño. Tú, uno de los primeros lectores, la misma noche del premio, Roberto Echeverría, que debe estar tras bastidores, el primer lector de la novela ya casi impresa. Entonces, un cúmulo de amigos que se han sumado, colegas, que el Día de la Madre, que por el artículo de Clarita Medina, sonó el teléfono de la casa 41 veces y yo pensé que llamaban para felicitar a mi madre, que no vive aquí, y era para saludarnos por el asunto de la novela. Fue una cosa sorprendente ese domingo 10 de mayo. El entrañable y querido Jorge Dávila Vázquez te dice lo siguiente:
Querido Dalton, un diálogo brillante, motivador, gracias al cual todo el mundo va a querer leer tu obra. Felicitaciones. Y Teodoro, Jorge siempre ha sido generoso y el cariño, el amor es mutuo. A él le debo muchas cosas, el muchas cuencano cosas. más entrañable, ¿no verdad? Sí, Teodoro Flores Carpio te dice, felicitaciones Dalton, has entregado un gran texto novelado para bien de la literatura del Ecuador y del mundo. Que sigue el narrador cosechando éxitos. un poeta entrañable, el poeta de la ciudad de las dos aguas y la sabana, que es Baba Hoyo, amigo, compañero de trabajo y sobre todo compañero de escritura. Nos formamos allá por los años 80 en un primer taller de literatura llamado Esfera Imagen. De allí viene nuestra inmensa amistad. Tu hija escribe, Susana Osorno, hermoso que los escritores ecuatorianos apoyen la labor con amor de los escribanos tricolores. Y, El amor de los hijos es infinito y infinitamente ciego, ¿no? y Dalton, Maravilloso. al ver estas manifestaciones de colegas escritores, y pensaba lo siguiente, ¿no te consideras un escritor para escritores? Más que un escritor, digamos, popular, de fácil adquisición semántica, de fácil comprensión. ¿Te consideras un escritor para escritores? Las dos cosas, las dos cosas. Eh, lo importante es que el libro se está leyendo, tú lo dices muy bien, escritor para escritores, porque la intención discursiva va por allí y escritor para todo el mundo. En esta pandemia, en este mundo virtual, he recibido llamadas de amigos viejos, de gente que ha querido conocerme exclusivamente por el libro, y eso da la respuesta. Mira cuántos amigos escritores se han sumado a este evento cuando hay otras citas, cuando a esta hora hay que hacer muchas cosas. Entonces, es grato. Tú has leído la novela muy bien, has sido muy generoso en tu interpretación, como las preguntas de los lectores y de los amigos lectores. Eh, Roberto Echeverría te felicita también por un libro que también es parte de la memoria del viejo Boomerang, generador de libros y nostalgias. Se nos olvidaba esa etapa, ya Roberto me recordaba, yo siempre andaba diciendo que tengo que escribir una novela sobre la ciudad, él me lo recordó, el compañero, el esposo de Aminta Buenaño y un gran lector, un amante del jazz, con él compartíamos horas de libros, de películas, como lo hemos hecho contigo, ¿no? Sobre todo tú, ¿cuánto cine me has enseñado a ver o Y, me has recordado ver? y Dalton, yo no soy protagonista de esta noche, pero gracias. Y Dalton, para cerrar, ¿qué historiadores marcaron tu escritura en esta novela? Porque veo muchos historiadores, anales, eh, registros, códices. O sea, parece la novela de un historiador disfrazado de poeta. ¿Podrías, por favor, revelarnos esas fuentes que tanto te sirvieron? Bueno, están en la novela, ¿no? Pero ¿podrías, por favor, explicitarlas aún más? Todos los cronistas de Guayaquil, todos los cronistas de Guayaquil, todos los novelistas de Guayaquil, todos los poetas de Guayaquil, los músicos de Guayaquil, la comida de Guayaquil, la historia de Guayaquil, todo ese conocimiento, las noticias del mundo marginal, todo aquello está allí presente, tiene nombre y apellido. Ahí hay un guiño, por ejemplo, ahí hay una frase de un culebrón y un manguerón. Los escritores guayaquileños saben a qué decía manguerón, y era para traer una frase del Cristo del Desconsuelo, ¿no? Revisen un libro del escritor apodado Manguerón, y allí vamos a encontrar eso, que se los vuelve, a los escritores también se los vuelve personajes lumpescos. Hay algunos escritores que tienen chapa eh, eh, de ribaldos, ¿no? Una palabra preciosa para no decir cafiche, para no decir, perdóneme, cabrón, una palabra preciosa. Entonces, en esa búsqueda, y siempre me dijeron que cuánto conozco los diccionarios. Es verdad que tengo algunos diccionarios, pero yo digo irónicamente
Yo no conozco tantos diccionarios, el diccionario me conoce a mí. Vanidad de vanidades, ¿ah? Vanidad de vanidades. Sí, tus lectores deben saber que eres un gran hurgador de diccionarios. De hecho, recuerdo un homenaje que le haces a los diccionarios en un poema de La duración del esfumato. Y Dalton, Modesto Chávez Franco, Mi maestro, el gran maestro. el viejo Comte. El librero Conte. El y librero Conte. ¿qué otros Los viejos libreros de Guayaquil, el señor Filián, Néstor, las viejas librerías de la ciudad, las conversaciones largas con Rodolfo Pérez Pimentel, con Elías Muñoz, conversaciones muy largas sobre lo que significa lo guayaquileño. Existe una guayaquileñía que abarca toda esa cultura, que yo me la apropio y construyo una guayaquilemía. Por ahí es la idea esta maravillosa. 30 segundos para despedirte de tu gente. Muchas gracias a todos los amigos y amigas, escritores y lectores y familiares que nos han acompañado. Y por favor, hay que leer la novela de cabo a rabo, porque las costuras están en ella. No las debemos explicar. Búsquelas, léalas, disfrútela. Esta novela fue escrita en el placer y debe ser leída en el placer. Y no solo es una novela de la prostitución, es la novela de los fárragos de la historia de la ciudad de Santiago de Guayaquil, llamada ahí la ciudad del Grande Río y el Salobre Estero. Con esas palabras cerramos y agradecemos a todos por la asistencia y a los organizadores de este evento. Un abrazo intertextual para todos. A ti, Marcelo, y a los amigos por haber vuelto esta tarde tan agradable, tan agradable. Un placer. Un abrazo también, un abrazo físico. Físico. Listo. Saludos a todos, cuídense.